Las emisoras Democracia M y XFM presentan libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. ¡Admitan arte! Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. Con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Viernes 11 de junio, saludar a toda nuestra audiencia en todo el país, pero me pedían el día de ayer un saludo especial a nuestros amigos y conciudadanos que nos siguen en la ciudad de Riobamba. Así es que saludos a la Sultana de los Andes. El día de ayer me decían, de vez en cuando recuérdennos. Así es que siempre, no de vez en cuando, siempre estamos en contacto. Esta mañana vamos a iniciar con un tema sobre la comunicación en crisis, y para esto la Universidad Andina le está proponiendo al país un seminario, un encuentro internacional, y vamos a conversar entonces con la doctora Saudia Leboyer, periodista y directora del área de comunicación de la universidad. Saudia, buenos días. Bueno, ¿cuál es el planteamiento y cuándo se va a realizar el evento? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Sí, este seminario se va a realizar entre la semana del 22 al viernes 26 de junio, y lo que queremos un poco compartir ahí con todos los especialistas internacionales que traemos es sobre el manejo de la comunicación política y la crisis democrática. Creo que en este momento el tema para el país es sumamente importante, no solo por el tema electoral, al que nos veremos abocados en unos meses más, sino también por las crisis constantes en las que está viviendo el Ecuador. Tenemos crisis desde hace mucho tiempo, pero constantemente desde los hechos de octubre. Entonces tenemos algunos, mejor dicho, cada día va a haber un invitado internacional. ¿Este evento será ya presencial, Saudia, o va a ser también en línea? No, iba a ser presencial, pero lo cambiamos a virtual por obviamente las condiciones de salud que son necesarias. Entonces va a ser una conexión todos los días a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, depende cuán participativo sea, porque obviamente hay la exposición y inmediatamente hay el foro de preguntas. Saudia, esta propuesta que hace la Universidad Andina, y estaba observando los invitados internacionales que tienen, nos lleva a dos preguntas, y ahí le pregunto yo a la periodista también, no solo ya a la académica, sino estamos en crisis, y esta crisis ha sido enfocada hacia los medios, pese a que los medios también tienen una gran crisis interna. ¿Por qué nos escogen como objetivo para la confrontación, Saudia, a los medios y a los periodistas? Normalmente, a ver, aquí hay mucho un tema de varios factores. Uno de ellos es la forma de comunicar que han optado los gobiernos. El hecho de querer eliminar al intermediario, en este caso, que siempre va a ser el medio de comunicación y el periodista, por el hecho de que se tiene directamente la red social para comunicar el famoso gobierno a través de Twitter, hace que el trabajo del periodista sea incómodo, sea ahora más notorio la famosa frase de la piedra en el zapato, porque no quieren ser interrogados, no quieren ser preguntados, no quieren rendir cuentas, y finalmente la comunicación de los gobernantes pasa a ser una suerte de yo quiero decir lo que yo quiero y no me cuestionen, y eso se convierte finalmente en un tema de hasta de propaganda y de publicidad de los gobiernos, porque la prensa lo que necesita es justamente no solo contar lo bueno, lo bonito que ha hecho un gobierno, sino justamente cuestionar lo que no está haciendo. Entonces, para fortalecer la democracia,
los gobiernos tienen que entender de la importancia de que la prensa siga haciendo su trabajo, más allá que ellos como utilicen el Twitter, tienen que permitir dar acceso a la información, que los periodistas hagan su trabajo. Aquí es hacer su trabajo, construir la democracia, que para hacerlo es necesario justamente acceso a información, la libertad de prensa, la libertad de opinión, el pluralismo y todos los elementos que vienen alrededor de la comunicación. Saudia, en estos últimos 13 años, ya estamos iniciando el 14 del gobierno, ya se inició, digamos, de un gobierno de una tendencia, si bien se puede dividir en dos partes, la parte del correísmo y esta última etapa con el morenismo, pero de una misma tendencia, de un mismo partido, de unas mismas gentes. La diferencia que hay entre los dos sería que se restaura el respeto y esto, pero hay un manejo en redes que quiere, como tú has dicho, sustituir a los medios. ¿Por qué llamar medios tradicionales y estos, entre comillas, alternativos, que no son medios, sino que son formas de expresarnos a través de la tecnología? Entonces tú me preguntas por qué llamarle medio, Sí. ¿no? A ver, ya, porque yo creo que es más ya una cuestión de hábito, porque finalmente, como bien dices tú, las redes sociales son simplemente herramientas, ¿no? Los medios de comunicación tienen detrás toda una historia, toda una tradición, justamente en el manejo del bien más preciado de cualquier sociedad, que es la información. O sea, imagínate lo que es que se eliminen a los medios de comunicación o se trate de aislarlos por razones eminentemente políticas, por una forma de generar o de gestionar lo que es la comunicación pública. En este caso es grave, porque lo que se necesita... Tener una sola versión. Exacto, es un tema exactamente de quién controla el relato de un país. Y el relato del país no se puede construir con una visión de un gobierno de propaganda. Cuando estábamos en la primera época de este gobierno de ya de más de 13 años, de casi 14, se hacía un estado de propaganda. Ahora han aflojado un poco, pero todavía hay problemas frente al tema de, por ejemplo, Sí, la información. Más allá de las reformas que hacen falta a la ley, que en una parte dicen que ya no va a ser servicio público, en otra parte dice que sí, y pero sobre todo hay un tema de más transparencia, de que hace falta más transparencia. Haber aflojado un poco a la prensa no significa que la transparencia se haya logrado, y sobre todo no es solamente ya tengo acceso a la información, estoy denunciando, como se ha pasado denunciando desde hace semanas, meses, la prensa, de los diferentes hechos que ocurren en el país, sino que también eso hay que ayudar a construir una política, en este caso, que elimine, por ejemplo, toda la corrupción, porque no solamente de decir, sino de hacer, porque finalmente estamos solo escándalo, pero no hay una solución, y porque los esfuerzos que se hacen ya parecen casi muy poquito frente a la avalancha que es. Claro, se desbordan los hechos y en estos años hemos tenido... La prensa nunca cayó, siempre denunció, incluso en los momentos más difíciles de la relación con el gobierno anterior. Y luego fueron esos hechos que la prensa los puso en evidencia, los que han ido conformando todo un estado de propaganda y de corrupción. La ciudadanía a veces no valora y claro, y llegamos en una gran tensión a octubre del año pasado, en donde vuelven a enfilar los objetivos frente a periodistas y a medios, sin tratar los temas esenciales que son los del pacto social. ¿Por qué crees que enfilan nuevamente los dardos hacia la prensa y a los comunicadores? Porque hay primero, siempre ha habido en el gobierno anterior, y eso es parte de la explicación también que no di en la primera pregunta, el hecho de tener de contradictora a la prensa le está dando una posición que primero no le corresponde a la prensa lo que le corresponde es informar. Ha habido manejos muy confusos a propósito, por ejemplo, mezclar lo que es el periodismo de opinión con el periodismo de información. Lo cual son dos campos distintos, pero se puso a todo el mundo en un mismo saco. Esta misma actitud constante de querer llevar un populismo extremo
es estar siempre en un estado constante de propaganda, de atender compañeros de agua tibia que son más atractivos, más vendedores, y decir yo te estoy ayudando. Entonces es ya como una parte, ya se ha hecho parte de la cultura. Entonces atacar siempre a la prensa es normal porque estamos siempre polarizados, siempre tiene que haber un malo. Esa es la forma de accionar política. La construcción de esa narrativa es enfrentarnos a los malos, como tú dices, pero imagínate gente que siempre había estado, con la que tenemos contacto permanentemente, como los dirigentes indígenas de la CONAIE, con quienes, a los que siempre se les ha hecho seguimientos, todo eso, comienzan a agredir. O sea, pasan ya no solo sino a la agresión, ya no solo verbal, sino incluso física. Y quieren encontrar también culpables, incluso en esas marchas, ¿no? En esas propuestas, es de la confrontación con los medios. Y te dicen, ¿por qué no hablan de los 30 muertos que ya hay en tal parte? Bueno, ¿dónde están los muertos? No podemos hablar de algo que no existe. Sí, lo que pasa es que también en todo este juego hay un elemento que es realmente, yo le llamo vil, ¿no? Que es el tema de la desinformación. Entonces, si tú empiezas a inundar una sociedad con información falsa, durante la pandemia ha sido mucho más fuerte. Bueno, en octubre ya se sintió, ¿no? Ya se saboreó lo que era la fuerza de la desinformación. Ahorita durante la pandemia también fue fuerte. La única diferencia es que ahora estábamos en casa, porque necesitábamos estar en casa. Entonces la desinformación lo que te va generando es más miedo, te va generando dudas, temor, empiezas a dudar de todo el mundo. Entonces si tú mezclas todo esto, tienes un cóctel explosivo. Claro. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Puedes, o tú crees, y en esto de la crisis y el análisis se podrá plantear en el seminario, ¿tú crees que las redes pueden sustituir a los medios, estos medios alternativos que además nacen con colegas periodistas u otros colegas periodistas al servicio de organizaciones que dicen somos la prensa libre y los otros son comerciales? Y claro, también les debe pagar alguien para que hagan eso, porque aquí hay una relación entre empresa, entre la actividad. Todo esto tiene una relación. ¿Tú crees que podrán sustituir las redes a los medios? Yo no creo, la verdad no creo, porque siempre va a haber periodistas profesionales de verdad, ¿no? Como tú bien dices, a todo el mundo, a ver, es lícito, es un trabajo digno. Yo he sido periodista muchísimos años. Uno escoge ese trabajo y obviamente uno puede vivir de ese trabajo. Profesión, ¿no? Yo viví la mayor parte de mi vida, he vivido de periodista. La academia es más bien para mí una cuestión reciente. Entonces, yo no creo, pero es un momento de hacer, yo siempre digo en las clases que doy, es el tema del manejo ético tiene que ser de lado y lado, porque tenemos los que generan la comunicación desde las instituciones, digamos desde... Que también son periodistas. Exacto, desde la gente que está al otro lado y desde los periodistas que se acercan a obtener la información, para lograr sacar al país de todo este conflicto. La comunicación es una herramienta, es un arma poderosísima, pero hay que asumirla con una posición ética muy fuerte de los dos lados. Entonces es un trabajo que nos va a tomar un montón de tiempo, pero que hay que empezar a hacerlo. O sea, no es aquí tenemos que algún rato decir basta de confrontación, hay que construir un país, y para eso hay que de lado y lado, primero construir el pacto social, que es parte de la democracia, y que la democracia no es fácil construirla, es un tema complejo, pero es el mejor sistema que tenemos. Tenemos ya una tradición desde empezó el gobierno de Alianza País, de que estamos todo el tiempo rompiendo más la democracia de lo que habitualmente hacíamos antes, pero justamente tenemos que aprender a convivir en eso y comunicar en eso y manejar éticamente todo eso. Y el manejo ético también viene atado, de la comunicación viene atado al accionar público que tienen toda la gente que está vinculada a las actividades, en este caso políticas, ciudadanas, de los sectores sociales y de todos, porque finalmente no es solamente un problema de los políticos y de ciertos periodistas, sino de la sociedad en su conjunto. Es un esfuerzo gigantesco, es así como reconstruir la economía, que es una responsabilidad de todos. La comunicación y todo lo que hay alrededor también es una responsabilidad de todos.
Saudia, para concluir, y gracias por este contacto, el seminario, ¿cómo pueden acceder? ¿En dónde se deben inscribir? Ya, perdón, pero primero déjame hablar rápidamente de quiénes son los invitados. Están Daniel Halling, que es de la Universidad de California. Él es uno de los investigadores más importantes que hay en el tema de opinión pública. Tenemos también la participación de Ana Slimovich. Ella es de la Universidad de San Andrés, Argentina, es especialista también y una de los miembros de MESO, que es uno de los espacios de investigación más importantes en Argentina. También va a estar Jaime Durán, Santiago Nieto, que ellos, bueno, lo conocen, son de Informe Confidencial. Lila Lucchesi, que es de la Universidad de Buenos Aires, y también Eduardo Villanueva, que es de la Pontificia Universidad Católica. Para acceder a este seminario, inscribirse en este seminario, tienen que ingresar a la página web de la universidad, concretamente donde dicen áreas académicas, al área de comunicación, y es el primer evento que lo van a ver. Ahí pueden registrarse, no tiene costo. Si gustan un certificado, pues deben pagar $30. Y de aquí les esperamos el lunes 22. Les garantizo que va a estar muy bueno porque vamos a trabajar desde temas de opinión pública y crisis, y también temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con algoritmos y políticas, elecciones y comunicación, casos de Bolivia y Argentina. Vamos a ver escenarios mediáticos y nuevas rutinas de información, y la comunicación política, nuevos medios y participación ciudadana. Entonces estamos tratando de abordar todo este gran espectro. Saudia, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y a lo mejor la posibilidad de conversar con alguno de los panelistas internacionales. Ha sido la doctora Saudia Leboyer, periodista y directora del área de comunicación de la Universidad Andina. Luego de este pequeño corte estaremos ya en contacto con el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, con quien ya hemos conversado, para ver el tema del veto presidencial y el tema laboral en general que se está presentando, ¿no? También acompañará el doctor Guillermo Córdoba, abogado laboralista también. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.